Aquí estamos nuevamente en la Escuela Aurum Argentina, en este 2020, cursando nuestro segundo año del Centro de Estudios. Hoy, 26 de diciembre. Ya atravesamos la introducción. Recorrimos la vida, la muerte y la existencia junto a nuestro amigo Giacomo Puccini en la Bohème. Apoyándonos en los elementos de la bohemia, esa ventana que se da en el cuadrante del alma, para que el ser humano desarrolle el registro imaginario. Para eso sirve la bohemia. Por eso nuclea a los poetas, a los creativos, a los libertinos, a todos los que de alguna manera buscan desafiar los límites de las reglas impuestas por el otro, en todos los ámbitos. Son muy pocos los que atraviesan la bohemia y llegan al punto que llegó nuestro amigo Rodolfo. A concentrar en un punto la vida, la muerte y la posibilidad de existir. La pregunta es, ¿por qué Rodolfo pudo concentrar en un punto la vida y la muerte? Porque pudo mirarse en los dos espejos, en su relación con Mimi. Pudo contemplar sus propios elementos paradisíacos en el primer espejo. Y finalmente pudo contemplar sus propios elementos inféricos cuando era devorado por el fuego de los celos. Ser devorado por el fuego de los celos, esos son los elementos inféricos, demónicos. Eso es lo inférico. Que todos tenemos. El tema es poder contemplarnos en ese espejo, sin que el espejo nos fagocite. Shakespeare, cuando escribe Otelo, Otelo es devorado por sus propios celos, es devorado por el segundo espejo. Termina constelando la locura. Se enloquece a través de sus propios celos. Es fagocitado por el segundo espejo, por la sombra. Tanto en el amor como en la guerra, en sus respectivos misterios, es muy interesante lo que se da en los dos espejos. Tanto en el amor como en la guerra, hay que atravesarlos a los dos espejos para poder contemplar las cosas como son. Lo más conocido son las situaciones del amor, que es lo que vimos hoy de Puccini, ¿no? En los dos espejos. El Rodolfo bueno, el Rodolfo malo, ¿no? La Mimi buena, la Mimi mala, ¿no? Pero en la guerra también. Fíjate que todas las cuestiones de la propaganda de guerra, cuando se establece,
en todos los bandos que entran en pugna en una guerra, se trata de eso, en hacer propaganda blanca y propaganda negra. Propaganda blanca en relación al bando propio y propaganda negra en relación al bando del oponente. Pero siempre es el juego con los dos espejos en la guerra. Ahí se patentiza mucho más esta cuestión que mencionamos de los tattvas semipuros, el tránsito por los dos espejos. Fíjate, eso en el mito artúrico es lo que atraviesa Sir Lancelot. A diferencia de los demás caballeros, Lancelot y Parsifal tienen la capacidad de posicionarse ante el segundo espejo de Camelot. Los demás caballeros podían posicionarse ante el primer espejo, que era lo que se conocía como de las cuestiones de Camelot, las cuestiones ideales. Pero una vez que el rey Arturo dijo, bueno, la primera iniciación ya está, el primer espejo ya está, ¿no? Y empezó a mostrar las cuestiones del segundo espejo, ahí empezó a resquebrajarse todo. Ahí empezaron las críticas de los caballeros, porque ahí salta a la palestra el proceso de Lancelot con la reina, con Guinevere, y empiezan a dividirse las opiniones según las preeminencias culturales de los caballeros y de las damas en Camelot. Claro, entran a tallar los elementos de segunda iniciación, o sea, los del segundo espejo, los defectos. Entonces empiezan a achacar al rey Arturo los defectos, ¿no? A la reina Guinevere, a Sir Lancelot. Y curiosamente, el único caballero que puede ponerle fin a esa cuestión, a ese despedazamiento que atravesó Camelot en la segunda iniciación, es Parsifal. Porque Parsifal ni había sido fagocitado por el primer espejo, que cuando todos eran grandes caballeros, viste, con las cucardas y las armaduras brillantes, Parsifal era un don nadie. Pero también cuando todos esos grandes caballeros, en cuanto al primer espejo, se vieron ante el segundo espejo, fueron los que más tomaron partido en contra del rey Arturo, ¿no? Y fíjate que Parsifal, ante esa situación, también permaneció incólume. Por eso es el que encuentra el Grial, finalmente. Porque el que encuentra el Grial es el que no es fagocitado ni por el primer espejo de las aparentes virtudes, ni por el segundo espejo de los aparentes defectos. Los aparentes virtudes y los aparentes defectos. Porque eso es lo que se juega en los tattvas semipuros. Las apariencias. Me acuerdo de anécdotas muy graciosas con mis instructores, ¿no? Con Jaco. Que todo lo que el grupo le endiosaba a Jaco, a mí me era totalmente indiferente. Y todo lo que después el grupo le criticaban, para mí era la mejor parte de él. O sea, nunca pudimos sincronizarnos con el grupo y su manera de ver al instructor. Lo que aparentemente ellos lo idolatraban o lo ponían en un pedestal y lo idealizaban, eran cuestiones que para mí eran intrascendentes. Y de las cosas que lo criticaban, para mí eran espectaculares. No sé, ¿cómo puede ser un maestro espiritual que lo único que le gusta es jugar al billar?
O sea, a él le gustaba jugar un billar a 3 bandas. Jugaba a 3 bandas. Y tenía un palo de billar en cada billar de Buenos Aires. Una casillita, todo. Entonces encontré, fíjate el ambiente del billar, lo que era. ¿No? Y a él le gustaba y jugaba al billar solo. Estaba ahí, pero él lo utilizaba como una sintonización para las reuniones. Y él tuvo en un momento determinado de su vida un gran dilema. Si ser jugador profesional de billar, que lo podía hacer, o competir en campeonato mundial, como medio de vida. Pero él resolvió que no, que el billar para él tenía que ser un punto de apoyo para dar las reuniones. O sea, como punto de apoyo estaba bien, pero si él se dedicaba profesionalmente al billar, es lo que pasa cuando un deporte es amateur o es profesional. Hay un cambio muy grande. Y eso es como que puede apagar la llama. Porque viste que cuando el deporte es amateur, que lo haces por deseo, la llama está prendida. Pero si vos te profesionalizás y lo pasás a hacer por obligación, la llama se puede apagar. Entonces, él decía que eligió bien, que era dar las reuniones y apoyarse en el billar. Bueno, a la familia de él mucho el billar no le gustaba. Lo criticaban por ese tema. Pero para mí era espectacular. Incluso me encontré un par de veces ahí en el billar. Hacíamos billar zen. Fueron momentos inolvidables. Pues imagínate en medio de toda esa atmósfera turbia de los billares. ¿Viste? Los personajes que van a los billares en Buenos Aires. De repente estaba siempre con traje. Y te enseñaba cuestiones como de arquería zen, que yo decía que era billar zen. Entonces se generaba una especie de espacio-tiempo distinto en el lugar. Es como que veías otra figura que te enseñaba. Y él me miraba y me decía así, ¿no? De primera mano. Decía, vos te sabés parar muy bien para ejecutar. Eso ya lo traes en el registro milenario de la guerra. Fíjate, viéndome como agarraba el palo de billar, nada más. Yo me decía que me paraba bien para ejecutar. Me hacía reconsiderar eso, que en mí era inconsciente. Y después, a medida que íbamos así que progresando en el juego, él me intentaba distraer hablando de otras cosas. Y después a los 10 minutos me decía, y tenés buena capacidad de concentración. Porque él había chequeado todas esas cosas que me hablaba para distraerme, era para sacarme de eje. Y me estaba chequeando si yo me iba por la tangente con las cosas que me decía o seguía concentrado en el juego. Y a los 10 minutos me decía, pero también tenés buena capacidad de concentración. Era toda una enseñanza. Y después, como sobrevivía, como llegué a las 2 horas, que después empezó a ser como un combate. Porque al principio era todo lindo que él me enseñaba. Pero después empezó a enojar y me decía, ¿cómo hiciste esa carambola? ¿No? Entonces todo lo que me enseñaba al principio me empezó a poner energéticamente para que me equivoque. Entonces le conocías la otra parte, el segundo espejo. Que se ponía celoso, que no quería que nadie haga una carambola mejor que él, ni quería que nadie sea el centro de atención, únicamente él. Esto era el segundo espejo. Y al haber atravesado los dos espejos, al final de todo, si sobrevivías, te daba la gran enseñanza. Entonces cuando nos abrazábamos, nos despedíamos, al final de toda esa jornada maratónica, me dice al oído, sin que nadie escuche, sin que nadie oiga, me dice, acordate bien, con la mano izquierda se ve, y la mano derecha ejecuta.
que decía supuestamente para el billar. Pero para mí no es para el billar, es para todo. La mano izquierda la tenés que utilizar para ver y la mano derecha para ejecutar. Estaba hablando de un tratado del arte del amor y del arte de la guerra. Porque eso que era aplicable al billar, ¿no? Que el billarista, el que verdaderamente sabe, con la mano izquierda, que es donde apoya el palo, ve, tiene que ver, percibir lo que va a hacer antes de ejecutar. Y con la mano derecha es la que ejecuta. Pero eso que aparentemente era del billar, va mucho más del billar. ¿Por qué significa que la mano izquierda ve? Que todos tus elementos de mano izquierda te tienen que servir para percibir las situaciones. Que todos los elementos picantes de mano izquierda, con eso tenés que ver. Para ver todo. Lo que te están mostrando y lo que te están ocultando. Pero de entrada lo tenés que ver eso. Eso es utilizar la mano izquierda para ver. Y la mano derecha tenés que utilizarla para ejecutar en este mundo. Porque si la mano derecha ejecuta, va a ejecutar con honor y con lealtad. Y con códigos. Entonces no va a haber residuos karmáticos cuando la mano derecha ejecuta. ¿Qué es ejecutar? Fíjate, es la tercera instancia en cualquier vínculo en el samsara, en el arte de la guerra. En el arte de la guerra hay tres instancias, que son ubicar, advertir y ejecutar. Entonces vos, ante alguien que entra en tu realidad, ¿no?, pretendiéndola alterar o pretendiendo atacarte, siempre tiene que haber tres instancias. Tribindu, ¿no?, la Trimurti. Al principio, primera instancia, lo tenés que ubicar a quien entra en tu arquémona. Le tenés que ubicar que está entrando en tu realidad y que eso no se hace. Entonces lo tenés que dejar dicho con la palabra, ubicar. Y ahí le das tiempo a que se arrepienta y rectifique su actitud y su movimiento. Si no se rectifica ni se arrepiente y sigue haciendo lo mismo, una vez que vos le ubicaste lo que no, ahí le tenés que advertir, segunda instancia. Advertir ya no es ubicar, es advertir. Tenés que decirle, si seguís haciendo esto, ¿no?, las cosas cambian, el juego cambia y si seguís buscándome, te aviso que no tengo las manos atadas, ¿eh? Estás advirtiendo, ¿no? Eso es, si vos le decís a alguien, mirá que si me venís a buscar no tengo las manos atadas, eso no es ubicar, eso ya es advertir. Entonces también le das una segunda instancia para que rectifique el adversario. Si así todo, habiéndole ubicado una cuestión y habiéndole advertido, vuelve a hacer lo mismo, o sea, se transforma en una serie psicológica, algo que se repite 3 veces pasa a ser una serie. ¿Qué quiere decir? Que ya ahí es irremontable. Cuando alguien hace algo como serie, quiere decir que hace un surco. Y ya de ahí no hay posibilidad de reversibilidad, de rectificación, porque se transforma en un hábito. Una vez que ya está el surco hecho, no hay vuelta atrás. Entonces ahí tenés que ejecutar. ¿Qué quiere decir ejecutar? Pasarlo de partícula a onda en tu plano de significación, con todo lo que eso implica.
Si para pasarlo de partícula a onda tenés que hacer determinada cuestión, la haces. Pero eso es ejecutar. Pero fíjate, las instancias para rectificar son dos. Cuando ubicás y cuando advertís. Ya en la tercera instancia ya ni se ubica ni se advierte. A eso se refiere el Evangelio, fíjate, en lo crístico, cuando Cristo dice, si alguien te pega en una mejilla, ponele la otra mejilla. Eso que se interpreta como un mensaje pacifista, en realidad no tiene nada de pacifista. Porque Cristo dice que muy claramente que la mejilla hay que ponerla 2 veces. Con el primer golpe ubicás y volvés a poner la mejilla. Si te vuelve a pegar en la segunda mejilla, ya advertís. Quiere decir que ya no hay otra posibilidad de poner la mejilla. Se terminó. Se acabaron las cuestiones de las mejillas. Se acabó lo que se daba. Pero eso no tiene nada de pacifista. Ese es el arte de la guerra. Es todo lo contrario de lo que se cree. Entonces eso es ejecutar con honor y lealtad. Porque das las 3 instancias. Ubicar, advertir y ejecutar. Entonces, para reunirse y hablar, vos te podés tiempo de hablar hay en la primera y en la segunda, cuando es la época de las mejillas. Ya después de la época de las mejillas, que pasaron las 2, ya, y alguien dice tenemos que hablar, vos decís, no. Ya tiempo de hablar antes fue, cuando estábamos en la etapa mejillesca. Y eso tiene que ser así. Y así, eso es impecabilidad. Es la impecabilidad del guerrero. Pero fíjate que es un orden muy contundente en cuanto a la ética. Porque fíjate, el que reacciona de entrada cuando le pegan en la mejilla por primera vez, no sabe si el otro le pegó en la mejilla por azar o por equivocación. Pero cuando vos pones la segunda mejilla, pues pones 2 veces la otra mejilla y te vuelve a pegar en la mejilla, quiere decir que ya no es por azar, quiere decir que no se equivocó. O te puede decir lo que quiera, pero ya se despliega otro escenario. Me acuerdo cuando hacía el audio en el grupo, yo tenía que armar y desarmar un auditorio para reuniones de 50 personas, en todos lugares distintos, 6 veces por semana. Y al principio empecé con los cables comunes de parlantes, porque tenía un sistema cuadrafónico que lo armaba y lo desarmaba, y llevaba los cables de parlantes. Entonces la gente, cuando me veía armar, que yo tiraba el cable para conectar a los parlantes, había personas, por ejemplo, que se paraban, por ejemplo, con el taco aguja encima del cable y empezaban a zapatearle un malambo arriba del cable, mientras me miraba sonriendo y me decía: qué bien, Juanpi, cómo estás haciendo el audio, esto es maravilloso lo que estás haciendo. Y al mismo tiempo que me decía eso, estaba zapateando con el taco aguja el cable para cortarlo. La misma persona. Toda la vez era. Entonces empezás a conocerle el segundo espejo a la gente, cuando haces. Cuando estás en la teoría mística, que ahí es todo lindo, ahí no hay conflictos. Ahora, cuando vos empezás a hacer algo en lo real, ahí la gente empieza a mostrarte la otra cara. Esa disociación empieza a ver. Entonces, ante alguien así, ¿qué haces? Al principio le advertí, ¿no? Lo ubicás. Mirá, me estás pisando. Te agradezco lo que me decís, pero fíjate, me estás pisando el cable, y estos son cables comunes
que no se vangan que los pises, que se puede cortar el cable. Ay, no me había dado cuenta. Bueno, ubicar. A la siguiente reunión, lo mismo, ¿no? Entonces ya le advierto, mirá, si te seguís parando encima del cable, se puede romper el cable y no vamos a tener la reunión. Entonces, te pido por favor que no te pares encima del cable de parlante. Advertir. Porque si no voy a tener que tomar otra actitud. Y después a la tercera también. Mira, son lo mismo. Entonces, ante eso, ¿qué hice? La empujé directamente. Sin decirle nada. Fui directamente, ¡pic! Acá. ¿Qué hace? Violento, me decía. ¿Qué haces? ¿No? No, ya te ubiqué y te advertí. Ya el tiempo de hablar ya pasó. Ya está. Entonces se generaban, fíjate, cuestiones ríspidas, incómodas, pero porque no era ya una teoría. Estamos en el ámbito de la práctica, de la acción. Entonces ahí cambia todo el escenario. Y eso es muy interesante de considerar. Y después ante eso, ¿qué tuve que hacer? Ir a Pirelli, ¿te acuerdas lo de Pirelli, lo de las gomas? Sí. Comprarme un cable blindado con cuádruple malla de blindaje y me armé 4 cables de 25 metros con cuádruple blindaje. Entonces los tipos de Pirelli me decían, ¿pero para qué querés esto? Estos son cables de exteriores blindados para que aguantan la lluvia, lo podés enterrar. No, es para conectar parlantes. Dice, no, pero para conectar parlantes tenés que comprar... No, yo quiero estos. Entonces me cargaban en lo de Pirelli. Pues dice, no tiene sentido que te compres... No, dame este cable que yo sé por qué te lo digo. Entonces después ya no importaba que se paren encima del cable, que vengan con un serrucho, ya no importaba. Porque era un cable irrompible. Vos podías estar con una tijera Mascardi 20 minutos y no le hacían nada al cable. Pero tuve que armar todo un equipo blindado. Y así todo. Pues, por ejemplo, tampoco podíamos tener micrófonos inalámbricos. Porque se metían señales. De no se sabía dónde. Entonces, por más que tengas el mejor micrófono inalámbrico, Shure, americano, con cuádruple señal, con triple antena, todo, siempre se metían señales en el medio. Entonces yo tuve que armarme un equipo para ir a la guerra. Era como un Panzer acorazado. Pero en todos los ámbitos. En lo físico, ¿no? Los parlantes que yo tenía eran unos parlantes alemanes indestructibles. Que vos lo podías tirar de un primer piso y no le hacían nada. Así. Y todo era así. La mezcladora de micrófono era una mezcladora Shure de exteriores, que era para los camiones de exteriores. Que la podían tirar así en un baúl del auto y no le pasaba nada tampoco. Y todo tenía que ser así. Como para ir a la guerra. Pero fíjate, ¿por qué se da eso? Ese entrenamiento que yo tuve era porque no estaba en la teoría, porque estabas en la práctica. Entonces, en la práctica se empiezan a diferenciar todos esos escenarios. Y después Jaco cada vez me la iba complicando cada vez más, como con el billar. Igual. Porque después ya, al principio era todo muy lindo, que hacía el audio, todo, pero después él empezaba a estirar los márgenes para que a mí me sea cada vez más difícil grabar. Entonces hablaba así, se alejaba del micrófono, decía, ¿por qué no se escucha? ¿Te acuerdas? Que hacía todas esas cosas. Sí. Para complicar, y giraba la cara, todo, para complicármela. Y así volvió loco a todos los ingenieros de sonido. Entonces yo decía, yo lo tomaba como un desafío, entonces investigaba para conseguir un micrófono que grabe, aunque él se dé vuelta o haga lo que sea, que grabe igual todo. Entonces tenía que ser un micrófono especial, con una ficha especial, blindada, con cable blindado.
que tomaba el patrón también, supercardioide. Entonces, a él le gustaba hablar lejos del micrófono, pero si hablas lejos del micrófono, graba bien, pero no podés amplificar. Y si hablas cerca del micrófono, ¿no? Es al revés. Entonces yo tenía que encontrar una manera de que él haga lo que haga, se grababa bien. Pero era también. Era todo un aprendizaje, al principio a través del amor, pero después a través de la guerra. Y en todos los cuadrantes me pasó lo mismo. Bueno, acá lo terminamos viviendo, ¿no? En carne propia. Ya con el cuarto cuadrante fue, ya después de todo lo demás. Viste que al principio era todo lindo, ¿no? El amor del noyo. Y después se desataron, se abrieron las puertas del infierno. Fue como más o menos como en Games of Thrones. ¿Viste? La bola roja, ¿no? Vos vas a territorio seguro, ¿no? Que están tus camaradas, que son de tu mismo bando, y de repente empiezan a sonar la marcha de los Lannister, cierran la puerta y empiezan a volar con la flecha de los arcabuces. Pero eso que pasó en el cuarto cuadrante pasa en todos los cuadrantes. Porque es el tema de los dos espejos. Porque cuando vos ves el segundo espejo, cuando le ves la sombra a alguien y el otro se da cuenta que le viste la sombra, ahí se desata la guerra. Ahí se declara la guerra. Es así. Siempre pasa eso. No, porque se siente descubierto. Así es, se siente descubierto. ¿Sí? Por eso no solamente es ver la sombra, sino es ubicar a la sombra, ¿no? Advertir y ejecutar también. Son las tres cosas. Es todo. Pero tener los códigos para poder hacerlo. Por eso es ejecutar con la mano derecha. Primero es ubicar. Porque la gente, viste, cuando generalmente se enoja y se va cuando no le gusta algo. Se ofenden, ¿no? Se enojan y se van. No, el tema es permanecer ubicando y advirtiendo, dando la máxima posibilidad. Hasta el final. Eso sería bueno que lo hubieran publicado. Las charlas que yo tuve con JL, ¿no? Ubicando y advirtiendo. Eso justamente, eso no lo publican, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Porque ahí está la enseñanza. ¿Pero por qué tuve que ubicar y advertir? Porque le vi la sombra. Entonces, al ver la sombra, ubicar y advertir, ahí es guerra total. El tema es poder ir a la guerra total sin perder los códigos propios. Porque eso es lo que define todo. No es como si te dijera, una cosa es pelea callejera, otra cosa es un arte marcial. El artista marcial no puede hacer pelea callejera. Si hace pelea callejera, no es arte marcial. Pelea callejera vale todo. Vale todo, vale todo. Pero eso no lo llames arte marcial. El arte marcial es cuando vos manejas un código en la calle, en el cual viene uno a hacer pelea callejera, pero vos te mantenés como artista marcial. O sea, vos sabés lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, y lo haces. No es que pintó hacer algo y le partiste una silla en la cabeza. No.
Eso es pelea callejera. Pero eso no es arte marcial. Por eso es la diferencia. El arte marcial es arte, cuadrante del alma, marcial, cuadrante de lo físico. Es cuando se une el cuadrante del alma con el cuadrante de lo físico. Cuando lo marcial se subordina y se complementa con con lo artístico, con el arte en sí. Entonces, la manera en que vos pelees con alguien tiene que respetar la cuestión artística en cuanto a la forma, en cuanto a la mística y en cuanto a la enseñanza. Fíjate, eso era lo que tenía Bruce Lee. Bruce Lee era el que mejor podía pelear pelea callejera, pero no lo hacía. Porque lo que se juega en el arte marcial es respetar el estilo propio desde el cual vos combatís. El artista marcial no puede transgredir su propio estilo. Es así. Eso es enseñanza. Y el arte marcial exige mirar los dos espejos y situarse más allá de ambos. Quien puede hacer eso, ¿no?, atraviesa la serie de los tattvas semipuros. ¿Por qué? Porque no se deja llevar por el péndulo de las emociones, de lo emocional. Me acuerdo cuando hicimos la respuesta a JL, ¿te acuerdas que la grabamos acá, que vos estabas presente? Creo que fuiste la única persona que estaba acá esa tarde. Creo que sí. ¿Sí? Fue en septiembre. Sí. ¿Te acordás? Grabamos el primer anuario de batalla. Eso lo publicamos en diciembre. ¿No? Tenía guardado ahí. Pero no era hacer un video y publicarlo rápido. No se trata de eso. Porque había tiempo todavía para ubicar y advertir. Que fue entre septiembre y diciembre. Fíjate, esa cuestión de atravesar los tattvas semipuros, ¿no?, respetando el estilo propio, eso es fundamental. Porque aún peleándote o discutiendo, tiene que ser en tu propio estilo. Se trata de poder encontrar el estilo propio, aún peleando y discutiendo. Esas son las leyes de caballería. Las leyes de caballería que se dan desde la mística del Grial en Europa, era para que quienes van a la guerra no peleen de cualquier manera, ¿no? Entonces se pone un código de honor. Ese es el código de caballería. Vos decís, bueno, vas a la guerra. En la guerra se despierta lo bestial, lo demónico y lo titánico. Bueno, para lo demónico y lo titánico es el código de caballería. Para que lo demónico no pelee a lo demónico, ni lo titánico a lo titánico. Es precisamente para lo demónico y lo titánico el código de caballería. Si el caballero puede hacer eso, en lo demónico y lo titánico, que es subordinarlo al código de caballería, después pasa de la caballería terrestre a la caballería celeste, que es el Grial. Entonces ahí está el código, pero para lo humano y para lo celestial, que es un código superior. Bueno, esa es la disciplina del Grial.
El nexo entre ambas cuestiones es Parsifal. Parsifal es el único, es al menos uno, que puede cumplir las cuestiones de la caballería terrestre y de la caballería celeste al mismo tiempo. Quiere decir que Parsifal es el que puede atravesar los tattvas semipuros e impuros sin dejar de ser el mismo y sin dejar de manejarse con su propio estilo. A lo Parsifal, ¿no? Entonces acá no se trata de copiar a Parsifal o de transformarse en Parsifal. No. Se trata de aprender de lo que mostró Parsifal como factor diferencial. Y que cada quien encuentre su propio estilo. En el amor y en la guerra. Eso es. Porque eso es lo que define todo en última instancia. La capacidad de ser sí mismo en toda situación. Eso es lo que... Se acomodó bien, ¿eh? ¿Querés que la llevo? Dale, dale. Sí. ¿Estás cómoda? A ver si viene. No, ¿qué va a ir? Mira, mira. Mira cómo se revela. Mirá. Se pone dura. Ahí va. Ella también tiene su propio estilo, ¿ves? Estilo Aria. Así que bueno. Bueno, acá viene otro tema. Los gunas. Mira el tantra. Tenemos que decir ahora algunas palabras sobre los guna. ¿Qué son los guna? En la metafísica tántrica, los guna se corresponden a las modalidades de la Shakti que entran en acción una vez que el proceso ha superado el punto metafísico, el tattva de Isvara. Los tres guna se llaman sattva, rajas y tamas. Sattva deriva del término sat, ser. Designa, pues, el modo de todo lo que refleja de alguna manera la naturaleza estable, luminosa e iluminadora del ser, y que puede entonces ponerse en relación con la naturaleza shivaika. Fíjate, ¿qué menciona Ébola acá en lo que dice? Los guna. Que son modalidades de la Shakti que entran en acción una vez que el proceso ha superado el punto metafísico, el tattva de Isvara, del Señor de la manifestación. Una vez que las cuestiones que están en lo sutil y en lo psíquico, ¿no?, se precipitan hacia el Señor de la manifestación, Isvara, ahí es momento de aplicar los guna. Los guna son correctores. Vos decís, bueno, esto que ya estaba en lo sutil, ya se precipita hacia lo denso. Esto que estuvo hasta este momento en lo sutil, ahora se va a precipitar sí o sí hacia la realidad densa. Como que mientras está en lo sutil, vos lo podés corregir. Lo podés ubicar, podés advertir, pero una vez que se precipita en lo denso, tenés que ejecutar. Porque ya hubo tiempo de ubicar y de advertir en los planos superiores. Esos son los gunas. Los gunas son los mecanismos de reajuste de las cuestiones que ya estaban en lo sutil, pero se manifiestan. Ahí tienen que actuar los guna. Sattva, rajas
y tamas. Sattva deriva del término sat, ser. Quiere decir que el primer método de corrección es sátvico, a través de los gunas. O sea, cuando algo que estaba en lo sutil se plasmó en lo denso, vos primero tenés que apelar al ser en esa situación. Eso es lo sátvico. Apelar al ser en esa situación. Es decir, bueno, en esta situación que se presenta, ¿dónde está el ser? En esta situación que se presenta. ¿En qué se juega el ser? Entonces vos apelás al ser, a lo más alto. Imagínate un conflicto, ¿no? Cuando yo hubo tiempo de ubicar y de advertir, ¿no? Lo que nosotros vivimos en 2018, ¿no? Se precipitó en lo físico. Entonces ahí tenés que ubicar los gunas. Entonces primero lo sátvico. Decís, bueno, de toda esta situación infernal que se manifestó, ¿dónde está el ser en esta situación? ¿Dónde está la posibilidad? Para mí. No para el otro. Esto es personal. Al otro ya hubo tiempo de ubicarlo. Una vez que la cuestión se precipitó en lo denso, ya no hay vuelta atrás. Entonces lo primero es, ¿qué se me juega a mí del ser? O sea, ¿cómo voy a tener que atravesar esta situación sin perder de vista al ser? Sin perderme en el laberinto del conflicto. Eso es lo que se juega. Sattva. Primer guna. La pulsión de vida, dicho en otros términos. ¿No? Alguien te viene a atacar, ¿no? Te ataca, ya ubicaste, advertiste, bueno, sigue. Entra en tu realidad, conflicto manifestado. Le dijiste al vecino, mira, no me martille la medianera, porque a la tarde duermo. Vos venís a martillar la medianera a las 3 de la tarde, estoy durmiendo. Al día siguiente te martilla la medianera a las 3 de la tarde. Entonces tengo que advertir. Mira, si me seguís martillando la medianera a las 3 de la tarde, voy a tener que ir a tu casa a pedirte que no martille la medianera. Advertís. ¿Qué más? ¿No? O sea, día siguiente, 3 de la tarde, ¿no? Martillazo la medianera. ¿Qué haces? Tenés que ir. ¿Qué haces? Y bueno, ¿de qué manera vas a tocarle la puerta al vecino y a su propiedad sin perder tu realidad? Esa es la cuestión. ¿Qué hace la gente cuando va a buscar al vecino? ¿Van en su eje o totalmente sacados en esa situación? Van a romper todo. Van a romper todo. Quiere decir que van desde lo demónico o lo titánico, como mucho. No, ninguna de las dos cosas. Si vas desde lo demónico o titánico, perdés. Porque dejás de ser vos. El que toca la puerta al vecino no sos vos. Entonces ahí ya perdiste. ¿Ves? Esos son los gunas. Ahí se definen las cuestiones del amor y de la guerra. Entonces, fíjate, primero tenés que apelar a lo sátvico, al primer guna, pulsión de vida. ¿Dónde está la pulsión de vida en todo esto? ¿Dónde está la pulsión de vida? Entonces ahí tenés que inventar. Con la pulsión de vida, como decía un profesor de psicoanálisis, la pulsión de vida, cuando me recibí, me acuerdo de psicólogo, me vino un profesor a hablar, con lo primero que me encontré es con un profesor de psicoanálisis. Me decía, Rey se recibió, bueno, tengo malas noticias para darle en el mundo.
La pulsión de vida no existe. Eso como lo dijo como un chiste luciférico fue. La pulsión de vida no existe, hay que crearla. La pulsión de vida no viene dada por el otro. Lo que viene dado por el otro en la vida es el quilombo. Eso sí, viene dado. Y con creces. Pero la pulsión de vida no viene dada por el otro, la tenés que crear vos. Fíjate, esa es la posibilidad. Eso es lo sádvico. Apelar al ser, a la pulsión de vida. Tamas, en cambio, expresa el modo fijo en el sentido opuesto a sattva. Expresa el sentido de una rigidez o de un automatismo. Tamas expresa la inmovilidad inanimada, la pasividad ante toda situación, la inercia, la gravedad de la masa, la fuerza de la caída, el poder que ofusca y limita, todo proceso agotado, pero también todo lo que es potencialidad inerte está regido por tamas. Fíjate, ¿qué es tamas? Lo opuesto de sattva. Así como sattva es la pulsión de vida, es apelar al ser, crear la pulsión de vida donde no la hay, ¿qué es tamas? El segundo espejo, la pulsión de muerte. Fíjate, es ver todo lo que es la pulsión de muerte en toda situación. El peso, la rigidez, la mecanicidad, ¿no? Todo, imagínate, un bocinazo en la esquina, todas las puteadas que saltan cuando es el bocinazo en la esquina. La puta te parió, te voy a cagar a trompada. Esas frases que parecen de personas, en realidad no son personas. Esa es una fuerza, es una inercia que en ese momento posee a las personas, la cual todas las personas que chocan dicen la misma frase, amenazan de la misma manera al que está en el auto, se le paran de manos acá medio de la misma manera, igual. ¿No? Como en un boliche, lo que le van a pegar a uno, que siempre son 20 contra 1, ¿no? Y cuando están borrachos, pues acá nadie pelea de frente uno contra uno mirando a los ojos, nadie. Fíjate. Todos son bandas, los rugbyers que patean a un tipo que está en el piso, que son 20, los villeros que agarran a un blanco de ojito celeste, siempre son tienen que estar borrachos, drogados y en masa, y pateándolo en el piso, no dejándolo levantarse. Eso es tamas, ¿no? Lo opuesto al arte marcial. Luego, si tienes un problema con alguien, decís, bueno, arreglémoslo, uno contra uno, de frente y mirándolo a los ojos. Eso es sádvico. Eso sería sádvico, es el espíritu. Tamas es todo lo que se hace acá en el conurbano, ¿no? Sábado a la noche, en González Catán. Tamas. Que vos ya sabés todo lo que va a venir, ¿no? Que ahora viene la policía, que ahora los tipos hacen que se van, pero después vuelven. Que después aparece un tipo mostrando un revólver y dice, acá se va, acá hay bala para todo. Ya sabés todo el argumento, cómo viene. Pues es como una especie de mise en scène, ¿viste? La botella de cerveza, del arma ilegal, de los tipos con los pibes con la gorra, todo. Ya sé, es todo previsible. Esto es un peso muerto que se manifiesta en la situación. Tamas, el segundo espejo. Finalmente, rajas es el modo del dinamismo y del devenir, de la transformación o la mutación, de la expansión. Corresponde a lo que en sentido estricto podríamos llamar energía, vida y actividad. Rajas puede recibir la huella de los otros dos principios. Fíjate, ¿qué sería rajas? Lo que vos haces una vez que considerás los dos espejos, sattva y tamas. Lo que vos haces en términos de vida. Ahí tiene que estar tu estilo, en acto. Pero fíjate que es una vez que contemplaste las dos posibilidades. Una vez que mediste la pulsión de vida que podés crear en la situación
Y una vez que tenés totalmente medida la pulsión de muerte, que es todo lo que se puede llegar a generar en el devenir arquetípico de la situación, todo lo esperable desde la pulsión de muerte. Una vez que considerás las dos cuestiones, ahí viene rajas, que es lo que haces en términos de vida con la situación. ¿Te acordás cuando firmamos en el anuario de batalla, ¿no? Y lo publicamos el 28 de diciembre? El 28 de diciembre. Fíjate, aparecieron todo lo que no existían, aparecieron todos juntos. Todos esos choclos que empezaron a poner en los mensajes, esas cuestiones kilométricas, que eso que tamas. De peso muerto, inercia, conflicto sin sentido, ¿no? Todo para enturbiar las aguas, nadie da la cara, tamas, pulsión de muerte. El haberlo publicado el 28 de diciembre, yo lo hice sádvicamente. ¿Por qué? Porque no lo hice en septiembre, que fue cuando estábamos en caliente, ¿no? Fue ubicar, advertir, ejecutar. Yo me acuerdo, alguien se dio cuenta de lo que escribió en ese momento. Dice, claro, vos ahora publicaste esto el 28 de diciembre porque es el Día de los Inocentes y qué sé yo, y es la estrategia, y lo dijo. Como que se dio cuenta. Pero eso forma parte del estilo. Porque el estilo, fíjate, si vos estás peleando con una línea de mano izquierda que se supone que son luciféricos, ¿cuál tiene que ser tu estilo? Luciférico. Entonces, si vos publicás algo el 28 de diciembre, los tipos no saben si vos estás hablando en serio o le estás hablando en joda. Puede ser el 28 de diciembre. Porque todos esos que publicaron después, que hicieron la captura de pantalla, publicaron todo en una página, en un blog, yo le digo, sí, pero esto lo dije el 28 de diciembre. Y te reís. ¿Qué pasa después de eso? Eso es luciférico. Pero ves que es una forma de combatir que no tenés que traicionar tu propia identidad y tu propio estilo. Y tampoco te tiene que llevar la vida esa situación. No tiene que llevarte tu vida el combatir o el dar respuesta. Ni cuando buscaste el ser en la situación, la pulsión de vida, ni tampoco cuando consideraste la pulsión de muerte, el otro extremo, el peso muerto. Y es de rajas. Pues por eso son las tres cosas a la vez con las que corregís la situación. Sattva, pulsión de vida, tamas, pulsión de muerte, y rajas, lo que haces en la vida. Rajas es lo rojo. Fíjate, el primer espejo, ¿qué sería? Lo blanco. Lo sádvico. Ves lo blanco en la situación, sin quedar fagocitado. El segundo espejo, ¿qué sería? Lo negro. Ves lo negro en la situación, sin quedar fagocitado. Tamas. Para finalmente actuar desde rajas, desde lo rojo, desde el aspecto vida, con tu propio estilo. Es un tratado. Eso sería el concepto de arte marcial, pero en este caso aplicado a la oratoria o a la palabra. Porque la palabra también se tiene que aplicar, se tiene que utilizar como una espada, ¿no? Como decía Alejandro Dumas, la pluma puede ser más poderosa que la espada. Y la palabra puede ser más poderosa que la pluma, agregamos. Porque en la palabra, en ese arte de la palabra, se juegan las tres cuestiones. Lo blanco, lo negro y lo rojo. Se juega todo
a la vez. Fíjate que toda esta cuestión que nosotros tuvimos, en este caso con esta escuela, ¿no? con la orden Tirodal, fue por haber atravesado las tres cuestiones de los gunas. Pues nosotros puntualizamos qué es lo blanco, ¿no? Apelamos a lo sádvico, cuál es la línea exacta, nos apoyamos en lo sádvico, en la pulsión de vida. Es más, yo de la pulsión de vida estoy tremendamente agradecido al señor Moyano, porque me da más trabajo que San Cayetano, Moyano a mí. Yo, de todo el mundo me siguen contactando gente. Claro, Moyano para mí es San Cayetano, más que San Cayetano. Al día de hoy me siguen contactando un montón de gente que leyó la novela y los fundamentos y no sabe qué hacer con eso. Y está como explotando. Y yo, en una charla de media hora, sin cobrarles, por Skype, es como que, viste, que le hago como un quiropráctico. Le hago tac, tac, le alineas la columna y ya está. Pues no es que yo le digo, no leas la novela ni los fundamentos. Simplemente le hago tac, tac, con el quiropráctico. Léelo de esta manera, léelo de esta manera. Una breve referencia. Y ya está. En media hora. Eso es lo sádvico, ¿eh? Lo blanco. Después está lo negro, que es lo que esta gente no quiere ver, que es todo lo que hizo Moyano cuando vino a Buenos Aires, con la orden del arquicéfalo, que es la otra parte. ¿No? Te van a decir que es mentira, todo, pero está todo publicado. El segundo espejo. Pero a mí tampoco me interesa denunciar lo de la orden del arquicéfalo, desde una moralidad, ¿no?, de la ética psicológica del alma. Porque eso corresponde al señor Moyano, lo que haya hecho con el segundo espejo, él. Yo tampoco me detuve ante eso. Ni me detuve ante las cuestiones no resueltas del primer espejo, en Córdoba, ni ante las cuestiones no resueltas del segundo espejo, acá en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa ante alguien que no se detiene ni ante el primer espejo ni ante el segundo? Eso es peligroso. Entonces, ahí se unen las distintas órdenes que aparentemente eran enemigas para destruir al individuo. Pues dice, ojo que acá hay un tipo que no quedó fagocitado ni por el primer espejo ni por el segundo. Esto es peligroso. Porque no quedó ni fagocitado por los que están a favor de la línea, ni dicen a todo que sí, ni quedó fagocitado por los que están en contra, que le dicen a todo que no. Entonces, ¿este quién es? Es alguien ni que le dice a todo que sí, ¿no?, como un seguidor, ni que le dice a todo que no, como un crítico. Entonces, ¿quién es? Es alguien que tiene la capacidad de ver la situación tal cual es. Esa es la situación. Y ahí, ante eso, ahí se unen los que aparentemente eran enemigos, ¿no?, llamarle el siglo XX capitalismo y comunismo, para destruir al que no hizo ni un sistema capitalista ni uno comunista en Europa, Segunda Guerra Mundial. Esa es la cuestión. Siempre es esa cuestión. Me acuerdo de una película, una muy buena, que está sacada de un cómic. La película no es tan buena, pero como el cómic es bueno, tiene sus cosas. Se llama Constantine. Actúa Keanu Reeves. Y el argumento es muy extraño el argumento. Es un ángel, el ángel Gabriel, que había servido a Dios, o a Jehová, o a la luz, y que de repente se da cuenta de que Dios
y el diablo, o sea que Jehová y Satán, están de acuerdo. Y que los dos trabajan atendiendo los dos lados del mostrador. Entonces se revela ante eso el ángel Gabriel. Y con eso roba la lanza del destino y quiere precipitar el fin de la historia para terminar con el negocio. Entonces, cuando quiere hacer eso el ángel Gabriel, ahí aparecen tanto la luz de arriba como lo que viene de abajo. Mara, aparecen todo para impedirle. Pues dice, ojo que este está contra el negocio. Entonces, lo que hasta ese momento eran enemigos irreconciliables, se juntan en ese momento porque hay alguien que puede patear el tablero por primera vez. Eso. Eso que se muestra en Constantine está muy bien. Eso es un momento gnóstico logrado en el cine. Extraordinario. Extraordinario. Porque eso es sattva, tamas y raja. Las tres cosas a la vez. Únicamente eso puede hacerlo alguien que fue obediente a Dios, como ese ángel, pero que también le vio el culo a Dios, ¿no? Porque todo hay que verle la cara a Dios, pero nadie le quiere ver el culo, a ver cómo está, a ver qué es lo que oculta el Señor. ¿A vos te parece? Entonces, claro, son muy pocos los que, ¿no? Los que primero le pueden ver la cara a Dios, después le ven el culo y no se detienen ante ninguna de las dos cosas. Bueno, de eso se trata. De no ser fagocitados ni por la cara ni por lo otro. Fíjate, son temas muy abstractos. Pero fíjate que estos temas abstractos del hinduismo, cuando los logras conectar acá, son muy concretos, son muy contundentes, muy definitorios. Me acuerdo de una compañera que hicimos el profesorado de yoga, Vanessa llamaba. Era muy así puritana, ¿viste? La alimentación sádvica, ¿no? Siempre que era el chiste que siempre íbamos a comer y ella decía, no, yo únicamente como alimentación sádvica. Así, era muy pura. Entonces hacíamos el profesorado de yoga acá, que era la parte teórica, todo muy lindo, vestido de blanco, entraba el sol, todo bien. Y me acuerdo que ella, cuando se recibió, como era de una familia de clase alta, tenía capacidad económica, viajó a la India, a la central de esta escuela. Me acuerdo que vino horrorizada, ¿no? Me llamó por teléfono. Dice, no, Juan, te tengo que contar algo, por favor. Nos reunimos en un lugar, estaba muy alterada, y me dice que todo esto que nosotros creíamos que era una asociación pacifista, acá con el yoga y todo, y que no comen animales y que hacen alimentación sádvica, no sabes. Llegué a la central, allá de la línea esta de los hindúes, había 2 hindúes con ametralladora en la puerta de la central. Que yo, claro, son chatrillas, esto, que hacen yoga, ¿no? Y la recibían así, haciendo así con las ametralladoras. Pues estas son chatrillas, le digo, no son brahmanes. Y ella estaba horrorizada, no lo pudo superar. Fíjate, ¿con qué se topó? Con el segundo espejo. Fíjate. O sea, el amor y paz, todo muy lindo, primer espejo, pero cuando te encontrás todas estas asociaciones, ¿no?, que en Occidente parecen pacifistas, generalmente cuando vas a la central
de donde viene todo, no es pacifista. Lo mismo pasa con el lamaísmo, que se la dan de pacifistas los lamas y hacen sacrificios humanos. Vos decís, ¿cómo? No, porque le venden a Occidente el pacifismo, que es distinto. Todo eso que menciona Moyano, de los lamas que lo secuestran al SS, es verdad. Que hacen los sacrificios de sangre. Porque esas son las cuestiones del segundo espejo, con las que nadie quiere tener nada que ver, y que miran para otro lado apretando el botón de hacerse el boludo. Por acá son especialistas todos, ¿viste? Es apretar el botón de hacerse el boludo. ¿No? Apretar el botón, se hacen los que miran para otro lado. Por eso se necesita una gran integridad. Primero para ver las cuestiones del espíritu en el primer espejo, en lo blanco. Pero se necesita mucha mayor integridad para ver las cuestiones reflejadas en el segundo espejo, que es lo demónico. Eso es algo que se menciona mucho en el ocultismo, muy poco comprendido, que dice, se necesita mucha mayor pureza para seguir una línea de mano izquierda que para seguir una línea de mano derecha. Mucha mayor pureza. ¿Por qué? Porque como todo es disolvente en la línea de mano izquierda, no vas a encontrar nada puro, porque es todo disolvente. La pureza, la línea de mano izquierda, la tenés que llevar vos. Y si no la tenés, más vale que ni te metas en eso, porque te comen vivo las fuerzas que están ahí. Fíjate, ¿no? Qué advertencia. Ese es el segundo espejo. Porque todo lo que veas en el segundo espejo va a ser sombrío, oscuro, demónico. Entonces vos vas a tener que iluminar con tu propia luz lo que veas en ese espejo. La luz la tenés que aportar vos. En el primer espejo vos podés recibir la luz que había en el primer espejo, por reflejo. Porque sería el equivalente cristiano del cielo, de lo celestial, o en el término de la tradición, de la edad de oro. ¿No? Si vos estás en la edad de oro, vos podés recibir lo dorado que viene de todo lo que encontrás afuera, ¿no? De las instituciones de la edad dorada, que el rey es un rey filósofo, que siempre hace las cosas bien, que los asesores velan por el bien común del pueblo, ¿no? Que siempre van a hacer las cosas bien por derecha, ¿no? Para que el bien sea el bien mayor para todos y todo. Sí, pero eso es la edad de oro. El primer espejo. Entonces vos podés recibir un reflejo de eso. Pero en el segundo espejo, que es todo demoníaco, y es lo negro, y es la sombra, no vas a recibir nada de afuera. Que es lo mismo que si la etapa en la cual estamos viviendo, el Kali Yuga. En el Kali Yuga no hay nada en lo que te puedas apoyar afuera, en la vida. Porque todo está corrupto, intrínsecamente, estructuralmente. Si hay algo que hoy está demostrando Trump, al que lo pueda ver, es que todo está corrupto, el sistema por derecha. Que las elecciones han sido fraudulentas y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo aprieta el botón de hacerse el boludo, ¿no? Los que cacarean por la democracia. Que los tribunales están corruptos, cuando pasó todo a la Corte Suprema. Y al final, ¿cuál es la única carta que le queda a Trump? Los militares. Lo que todo el mundo demoniza. Fíjate. Los guerreros. Pero si hay algo que está demostrando Trump ahora, porque Trump está siguiendo el código de caballería.
Desde que la noche de las elecciones hasta enero, hasta la mitad de enero, Trump se ha dedicado a ubicar y a advertir. Está siguiendo el código de caballería. No ha tomado la opción militar de entrada, teniendo la posibilidad de hacerlo, teniendo todo el poder. Está siguiendo las leyes de la caballería, dando la máxima posibilidad, ubicando y advirtiendo. Diciendo, bueno, primero, rectifiquen en lo político, que hubo fraude. Las máquinas Dominion, los tribunales, los condados, la votación, los sobres, todo. Ahora dice, bueno, la Corte Suprema. Advertir. ¿Y en enero qué queda? Ejecutar. Entonces, cuando ejecute, la gente va a decir, Trump es malo. ¿No? Como siempre hacen. Con los verdaderos caballeros. Con los que dieron la máxima posibilidad. Lo mismo que hicieron con Alemania. A mitad del siglo pasado. Igual. Vos tenés un diario, 1933, diario norteamericano. Judea le declara la guerra a Alemania, bloqueo comercial, porque había ganado el nacionalsocialismo. En el 33 empezó el bloqueo. La guerra se la declararon a Alemania en el 33, o sea, 6 años antes de la Segunda Guerra Mundial, aparentemente. Los alemanes no querían entrar en guerra. De hecho, la guerra la declararon Francia e Inglaterra, se la declaran a Alemania. Alemania jamás declaró la guerra, nunca. Lo mismo están haciendo con Trump, ahora, igual. Entonces, el que no tuvo la suerte de estar en la Segunda Guerra Mundial y ver todo, cómo funciona el negocio, ¿no? Los dos lados del mostrador, lo puede ver ahora. Es fácil. Y el que no lo ve ahora es porque está apretando el botón de hacerse boludo. Claramente. Así que, como decía Tato Bores, vermú con papas fritas y good show. En este punto, creo que podemos ir a un buen intervalo hasta 19:30. Muchas gracias por estar. Estamos atravesando la evolución humana, ¿no? El cuadrante del alma, las luces y las sombras. Y cuán prácticos son estos elementos que nos da el Tantra a través de la doctrina de los tattvas. Una doctrina muy incomprendida, ¿no? Muy ninguneada. ¿Quién habla de los tattvas? Nadie habla de los tattvas. Así que desde aquí mis saludos a mi ex compañera de yoga, Vanessa. Un gran saludo desde aquí y la saludamos con la ametralladora. Shiva Shakti al combate. Retroceder nunca, rendirse jamás.